que están todas acá, les tengo una propuesta. Estas 3 clases que tienen esta semana, se las hago un poco eh, rápida, y el otro lunes le hago ejercicios y el día jueves contenido. ¿Qué les parece? Sí, profe. Así como la vez pasada. Sí, profe. Ya. Les voy a preguntar de una en una para tener todo esto grabado. Anaís Rojas, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, estoy de acuerdo. Natalia Guzmán, Sí, profe. Tamara Devia, que diga. Sí, profe, de acuerdo. Ya. Ya. Entonces, comencemos. Vamos en química de superficies. Ya. Nos toca ahora el tópico de química de superficies. Nosotros tenemos que ahora investigar lo que pasa en la interfase. En una fase homogénea no existe estrictamente homogénea en el centro y en sus límites, debido a que existe un entorno molecular distinto al de las moléculas que se encuentran al interior de cada fase, es decir, en el vórtice de estas dos fases, las fases alfa y fase beta. Suponiendo que tenemos dos fases, alfa y beta, la región de contacto entre estas es diferente molecularmente que el seno de las fases de esta región de contacto, donde interaccionan moléculas de ambas fases. Esta se llama capa interfacial, capa superficial o de interfase. ¿Ya? Entonces, esta capa que existe entre la fase alfa y fase beta se llama capa, tiene distintos nombres, más conocida como capa superficial. Nosotros, ¿dónde podemos ver esto? Nosotros podemos ver en este efecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, como ven, estos experimentos que son caseros, que lo pueden hacer en casa, han visto algún insecto arriba del agua, después, yo creo que algunos además que lo he visto y le he tirado agua para que se hunda, ¿o no? Cuando están en una piscina o algo. O han dejado una moneda de un peso bien finito para que no se rompa. Es que existen fuerzas, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, acá adentro existen una molécula de agua rodeada de muchas, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza de tensión superficial es cero, ya que hoy me quedo hasta esta imagen, no sé. Hoy, niñas, no sé qué le está pasando a mi computador, que está medio extraño. Por acá. Ya. Miren. ¿Pueden ver mi cuaderno? Niñas. Sí, profe. Una molécula, vamos a poner las dos fases, que está aquí dentro del agua, va a interaccionar con diferentes moléculas, ¿ya? Todas de la misma, siendo que siempre y cuando sean de la misma fase. Por lo tanto, va a tener una fuerza de resistencia cero, es decir, que no va a tener nada de tensión superficial, porque no va a haber tensión porque
está completamente rodeada de otras moléculas, por lo tanto su tensión es cero. ¿Ya? En cambio, si nos damos cuenta, en esta va a estar interaccionando con esta molécula y con esta. No me digan que ahora se echó. Ya. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta no tiene fuerza, no va a poner ninguna resistencia. ¿Ya? En cambio, la molécula de agua que está arriba va a ejercer presión y una fuerza acá. Va a tener una fuerza de interacción. Por eso, si nos damos cuenta, cuando colocamos una hoja, hay un bicho arriba, o colocamos delicadamente una moneda en el vaso, esta se puede mantener en la superficie por efecto de las fuerzas que existen intermoleculares. ¿Ya? Entonces, como arriba no hay fuerzas con la otra fase, que es fase gaseosa en este caso, va a ocurrir esta pequeña resistencia. ¿Ya? ¿Ustedes lo han visto en su vida cotidiana, por ejemplo? Sí, profe, el mismo ejemplo que el de observación. Ya. Si se dan cuenta, cuando ustedes lo presionan un poquito, se va hasta el fondo. ¿Y eso qué pasa? De que las moléculas, sus fuerzas acumuladas son ceros. Es cero. Por lo tanto, cuando rompe esta tensión superficial, ya no hay fenómenos de superficie. Ya no hay fuerzas que empujen este cuerpo extraño para afuera, para que no entre. ¿Ya? En cambio, cuando ya está dentro, ya la fuerza es cero y se hunde hasta el final. Nunca se queda al medio. ¿O sí? Eh, de- Disculpen. Acá pueden ver a un bicho. ¿Ya? En un detergente. Los detergentes aumentan la tensión superficial. ¿Ya? Acá podemos ver en agua, ¿ya? En agua pura, ¿ya? Y aquí va aumentando, el bicho se mantiene en agua pura, pero se van rompiéndose cierta cantidad de micelas con el detergente, se van formando micelas, lo cual a cierta concentración, el bicho ya se hunde, ya no puede caminar sobre el agua. Si nosotros podemos ver este efecto de resistencia a fluir hasta las gotas de agua, ¿ya? Ya que todos los fenómenos de superficie evitan que existe este deslizamiento. Por eso pueden ver aquí una gota de agua, gota de mercurio, o en un tubo de ensayo pueden ver que se forma este menisco. ¿Ya? Este es mercurio. También con este fenómeno de superficies, ¿ya? También pueden ver que varias hormigas con este fenómeno se pueden llevar, se van desplazando este fenómeno, pero las fuerzas superficiales se mantienen, ¿ya? Y también, si nosotros colocamos en un tubo más chico el efecto capilar, que acá podemos ver que existe con las fuerzas que están superficiales, con el, con el efecto de la otra superficie, que acá puede ser aquí un pequeño tubo y aquí un tubo capilar que es más pequeño, donde se puede ver que asciende por fuerza capilar. ¿Van entendiendo esto hasta el momento? ¿Ningún problema?
No, profe, ningún problema. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo que pueden ver. ¿Ya? Acá ven otro bicho con este mismo efecto de tensión superficial o efecto capilar. Y aquí podemos ver el potencial Z. Aquí está lo que le hablé yo. ¿Ya? En una fase A y una fase B. Y esta es la interfase. ¿Ya? La fase A, en este caso, es el aire. Y podemos ver que la concentración disminuye dramáticamente de la fase alfa en la fase beta. Pero hay una mezcla en la interfase. ¿Ya? Nosotros podemos ver efectos de la molécula superficial, cómo va interactuando con las otras, y va generando este fenómeno de fuerza de fuerza de tensión superficial. Y aquí podemos ver que interacciona con esta, con esta y con esta. Y las moléculas con que debería estar interaccionando arriba no existen, por lo tanto hay una fuerza. En cambio, cuando esté en la molécula en el seno dentro de la fase B, podemos ver que interacciona con todas las moléculas. Por lo tanto, su potencial Z es cero. Y al ser cero, no ejerce ninguna fuerza. ¿Ya? Entonces, niños, acá podemos. Si A es el fenómeno del bastidor, y si la superficie de la película de la interfaz en A aumenta en delta A, en delta A, entonces el número de moléculas que aumentan en la región interfacial es proporcional al delta A. Es decir, que si aumentó la energía de Helmholtz, aumentará lo que está en la tensión superficial. ¿Ya? El trabajo necesario para realizar este aumento es también proporcional a delta A, sin considerar que el trabajo debido al aumento del volumen luego. Es decir, acá tenemos una fase, aquí tenemos una segunda fase, y con esto nosotros podemos calcular el trabajo reversible en este caso, que va a ser fuerza por delta X, que va a ser la dimensión de la interfase, más gamma por la energía libre de Helmholtz. Acá podemos reemplazar y vemos que la fuerza es igual a la presión por energía libre de Helmholtz o superficie del bastidor, donde gamma es una constante proporcional que depende de la naturaleza de la fase, es decir, que gamma siempre va a ser una constante y se llama tensión superficial o tensión interfacial. La tensión superficial tiene unidades de energía en área, erg por centímetro cuadrado, tina por centímetro, y joule por centímetro metro cuadrado o newton por metro. ¿Ya? La tensión superficial de los líquidos a 20 grados Celsius, acá tenemos algunas constantes. ¿Ya? En newton, del aceite de oliva, el agua, el alcohol etílico, el benceno, la glicerina, el petróleo y el mercurio. Acá hay un extracto del libro que les mandé, donde pueden ver la dependencia de la tensión superficial con la temperatura, que dependiendo de la naturaleza del líquido o de la fase, varía dramáticamente su, su tensión superficial. ¿Ya? Cuando la fase líquida está en equilibrio con el vapor, al aumentar la temperatura de las fases, son más parecidas a la temperatura crítica de la interfase y desaparece y existe una sola fase, una relación obtenida experimentalmente y cuantificada por esta, ¿ya? Donde gamma sub 0 es un parámetro empírico, gamma es tensión superficial
T es temperatura, T es temperatura crítica, elevado a 11 novenos. ¿Ya? También podemos calcular gamma como C, que es la constante que depende de la naturaleza de los gases, y la densidad del líquido menos la densidad del vapor a la misma temperatura. ¿Ya? Elevado a 4. Chicas, una consulta. ¿Les subí la guía de laboratorio? Que he estado con bastante cosas. Estoy medio perdido. ¿Y entienden un poco este formulario? ¿Ah? Sí. Sí, Yo con la nariz creo que... ¿La subió, niñas? No sé si subió la guía porque no he revisado la aplicación. Profe, hasta el jueves con la nariz revisamos y no había subido la guía. Ah, ya. Disculpen. Entonces, niñas, esta es la fórmula de tensión superficial. ¿Ya? Acá están, también existen interfaces curvas. Si la interfase entre dos fases tiene una forma curva, las presiones en equilibrios de fases son diferentes. ¿Ya? Acá tenemos que ver la presión y también la presión que ejerce cada uno por sí sola. Si hay una entrada o salida, o simplemente si hay una entrada y hay una presión que ejerce el líquido sobre la segunda fase. En este, si la presión de la fase alfa es mayor a la fase beta, aumenta la tensión superficial, ¿ya? Ya que la fase de abajo, la fase alfa, es la que aumenta o disminuye la tensión superficial. En cambio, si pasa lo contrario, disminuye la presión interfacial o la tensión superficial. Acá está la fórmula para que puedan encontrar o determinar. ¿Ya? Y para este caso que no hay una sola salida, donde solamente donde entra la fase beta dentro de una fase alfa sin capacidad de salir, de moverse a otra parte, depende netamente de la presión interfacial, ¿ya? De la presión que tenga alfa. Si la, si la interfase entre estas dos fases se tiene en forma curva, la presión en equilibrio de las fases son diferentes, ¿ya? Entonces la podemos despejar de esta manera, ¿ya? Ya que tenemos que el trabajo se denomina por esto, pero por la presión, nosotros tenemos presión de beta, que va aumentando o disminuyendo, vamos variando. Y acá tenemos la relación, que la presión de alfa, la que está abajo, menos la presión de beta, va a ser igual a la tensión superficial por las siguientes variables que son de volumen y área. ¿Ya? Si R es la distancia del vértice del cono y la superficie interfacial de alfa y beta en la figura anterior, sea ohm el ángulo del sólido del que se vierte del cono como ángulo total del sólido alrededor de un punto de espaciación que es de 4pi, este de radianes, luego tenemos esta fórmula, porque el volumen nosotros sabemos que se mide en esta fórmula. A va a ser esto por definición y vamos definiendo que el volumen de alfa va a ser igual a ohm por radio al cuadrado por delta R, siendo que A es igual a 2R por R. Entonces tenemos que 2R va a ser la relación entre A y volumen, para finalmente obtener lo que obtuvimos delante, que era la presión de A menos la presión de la fase beta es igual a 2 2 gamma dividido en R, que este se sacó de acá, ¿ya? Y podemos ver
que este es igual a 2R. Si la interfase de R es plana, si la interfase es plana, R es infinito. Por lo tanto, las dos presiones son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, niñas, si la presión es plana, R es infinito. Por lo tanto, si un número muy grande de R, este número es tan pequeño que las dos presiones van a ser igual a 0. Pasa para el otro lado y las presiones de alfa y beta son iguales. Por eso ustedes nunca van a ver, o es muy poco probable que vean, cuando ustedes derraman un líquido que no queda nada en forma cónica. Puede ser el efecto que nosotros vemos en un tubo de ensayo, el menisco de esta manera, o el menisco por arriba, como el mercurio líquido. De acuerdo a la relación anterior de la presión de una burbuja de gas en un líquido de mayor presión, también la presión de vapor de una gotita es mayor que la presión de un líquido. Es decir, que el logaritmo natural de la presión de la gota dividido por la presión del líquido va a ser igual a 2 gamma por el peso molecular, la densidad, el radio, R y la temperatura. Entonces, existen varios métodos para determinar el ascenso capilar. Eso lo vamos a ver posteriormente en el laboratorio. ¿Ya? Existe el método por ascenso capilar o descenso capilar, método del anillo, método de la gota. ¿Ya? Esto se va a entrar a profundidad en laboratorio. Este es el método del ascenso capilar. Este es el ascenso o descenso para el mercurio. De un líquido sistema líquido-vapor o líquido-líquido, que dentro de un capilar de vidrio está relacionado con la relación de la expresión de la fase alfa, la fase beta, que va a ser igual a 2 tensión superficial del líquido dividido en R. La altura que alcanza el líquido capilar será usada para calcular tensión superficial. La forma de la interfase depende de las intensidades de las fuerzas relativas y de adherencia del líquido y el vidrio, ¿ya? Y la fuerza de cohesión del líquido. Es decir, que aquí, cuando tenemos esta pequeña fórmula, esta fase, las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de interacción en líquido-superficie o las fuerzas de adhesión. ¿Ya? Y cuando tenemos un menisco diferente, nosotros sabemos que el menisco normal que tenemos, que las fuerzas de adhesión del líquido son mayores que las fuerzas de cohesión. Por lo tanto, estas moléculas o este líquido va a ser más difícil que fluya. ¿Ya? En cambio, este líquido va a ser mucho más fácil que este fluya, ya que tiene una menor resistencia. ¿Ya? Aquí es como se haríamos el experimento del ascenso capilar. Acá tenemos la presión ambiental, presión 2, que es la interfase, la fase alfa, la fase beta. Tenemos que la presión de 4 va a ser menor que la de 3. Y la presión de 5 del menisco va a ser igual que la presión de la fase beta. Donde la fase beta no está en equilibrio y fluirá desde la región de alta depresión a la de menos depresión. Ya, aquí podemos ver la altura y aquí podemos ver cómo se expresa matemáticamente todo. Donde podemos hacer una igualdad global. Ya, y tenemos que la densidad va a ser igual a la gravedad por la altura. Este va a ser igual a 2 tensión superficial por R y densidad
de la fase beta por los gramos por la altura. Entonces aquí tenemos esto, ya. Como por ejemplo, si tenemos esto en la fase líquido gaseoso, la densidad del gas es muy pequeño, la fase alfa, por lo tanto tendería a 0. Por eso nosotros ocupamos que la tensión superficial será igual a 1/2 por la densidad, por la gravedad, por la altura, por R, que es el radio. Nosotros aquí tenemos formas de medir, cómo se tienen que medir, ¿ya? Entonces, acá tendremos un ejercicio. Ahí. Para la interfase agua-aire a 25 grados Celsius, calcule el ascenso capilar en el anterior tubo de vidrio, cuyo diámetro interior es de 0,2 milímetros. Y la tensión superficial del agua es de 25 grados Celsius, es de 72 dinas. Las densidades del aire y del agua a una temperatura son 1 atmósfera. ¿Cómo harían este ejercicio, niñas? Les voy a dar 5 minutos. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Van entendiendo, niñas? Sí, profe. Ya. Entonces nos vemos en 5 minutos. ¿Cómo van, niñas? Hoy, niñas, a todo esto, por alguna extraña razón, se me va a cancelar el Zoom en 10 minutos. No sé si les parece el tiempo, el cronómetro. Sí, aparece arriba, que quedan 9 minutos. Ay, ya. Entonces, aprovechemos estos 9 minutos. ¿Quién lo pudo hacer? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Lo hicieron o no? Yo lo estoy intentando hacer, pero todavía no lo termino.
Por tiempo les voy a mostrar. Así se resolvió el ejercicio. Nosotros teníamos la tensión superficial, que nos dieron que era 72 dinas. ¿Ya? Agua interfacial, un medio. Sabemos que la densidad de la fase beta va a ser esta, la del agua, y la fase alfa va a ser 0,01, que va a ser la del aire. ¿Ya? Tenemos que la gravedad, ¿cómo se mide? Lo tenemos que hacer en centímetros, y tenemos que calcular la altura. Sabemos el radio, que es 0, que es la mitad del diámetro, 0,01. ¿Ya? Acá está del método de Nui. ¿Ya? Se mide de esta manera. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más tranquilo en el laboratorio. El método de Nui, que es uno de los métodos más conocidos, o método del anillo. Básicamente la fuerza que interacciona del anillo con el líquido. Este método es un método de película superficial y tenemos que calcular la fuerza antes que se rompa. ¿Ya? Para determinar la tensión superficial también se emplean otros métodos que incluyen determinar la presión de la burbuja, el peso de la gota, etcétera, etcétera. El método de la gota, ¿ya? Esto lo vamos a ver la próxima semana en el laboratorio, creo yo. ¿O no? Sí, la próxima semana. ¿Ya? En este método de la gota, en general, una gota se desprende por un tubo. En el instante que su peso es proporcional a la tensión superficial, se emplea y se sostiene. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la presión va a ser igual a la masa por la gravedad. O igual a la constante que depende de las características del tubo por la tensión superficial. ¿Ya? Se pueden calcular de esta manera. ¿Ya? Si el número de gotas de agua tiene una masa m, o a una temperatura determinada, tiene una tensión superficial de tanto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos calcular esto, y la gravedad es una constante, y podemos calcular aquí la constante del tubo. Como tenemos agua, podemos determinar esto y hacer una relación de 3 simples con un líquido problema. ¿Ya? Entonces, niñas, por último les dejo este ejercicio y por asunto del funcionamiento del Zoom, dejamos las clases hasta aquí y o lo quieran hacer ahora conmigo. O lo vemos el jueves en el bloque. Uy, a todo esto se fue la Tamara. ¿Qué le pasó? A lo mejor se le cayó el internet, no tuvo algún problema. Ya. Ya, niñas, ¿quieren hacer este ejercicio ahora o me lo entregan resuelto el jueves para discutirlo? Yo creo que mejor el jueves, porque Ya. ya quedan minutos. Sí, quedan 4 minutos. Oye, no sé qué le pasa de repente al Zoom en las mañanas, en las tardes quería. No sé si han tenido otros problemas con otros académicos. No, o sea, es que creo que yo en la mayoría trabajo con Meet. Yo Ya, igual. sí. ¿O a ustedes les funciona mejor el Meet? Sí, porque no tiene como un límite de tiempo. Pero ahí, ¿cómo se graba? Eso sí, yo no sé. Pero es que No en el sé, Zoom no pero debería tener límite de tiempo.
pero ahora de repente se pone tonto. Creo que el Zoom como pagado no tiene límite. Sí, por eso este es pagado. Mm. Bueno, por tiempo nos vemos entonces el jueves. Chao, chao. Ya, profe, chao. Chao, gracias. profe, gracias.